mira, así como lo escuchamos por parte del presidente de la República, esta ley ha tenido pues un largo proceso legislativo. Recordaremos que desde el año pasado hubieron foros en la Cámara de Diputados, este mismo mes hubo en la Cámara de Senadores, y ahora por las reacciones que se han suscitado en distintos ámbitos, incluso a nivel internacional, respecto de esta ley, es que el presidente va a guardar el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia y se va a cubrir todo el proceso que lleva desde la promulgación de la ley hasta su puesta en acción. En sentido estricto, Pepe, se promulgue o no se promulgue esa ley, en las condiciones en las que nos encontramos, pues la presencia de las Fuerzas Armadas va a continuar, dado que esto es un proceso gradual y de largo plazo, y no contar con las policías necesarias. A mí me parece que la ley, y ya tuve la oportunidad de comentarlo en alguno de tus espacios, me parece que la ley cumple con una función muy importante: obligar a las autoridades civiles, por un lado, a contar con las corporaciones policíacas, para las cuales se reciben importantes financiamientos de la Federación, y por el otro también a responsabilizarse, si es que llaman a las Fuerzas Armadas para que intervengan, a establecer un calendario obligatorio de las medidas que tomarán para que ellos vuelvan a recuperar la conducción de la seguridad pública. Esto particularmente viene en el artículo 5º transitorio que se adicionó en el Senado de la República. Entonces, y ahora más en el contexto de la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, pues cobra mucho realce. A mí lo que me interesa de todo esto, Pepe, decirle a nuestro auditorio, es que ojalá y esta ley ya quede funcionando como debe ser, sobre todo porque ya estamos en procesos electorales, obviamente entre ellos y el más importante, la Presidencia de la República, y hay que evitar que esta ley pueda retrasarse en su aplicación por manejos de carácter es que ese es justo, Javier Oliva, la pregunta que te tengo pendiente. Al aparecer hace prácticamente minutos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, queda promulgada y entra en vigor al día siguiente de su publicación en este órgano del gobierno federal. No entendemos entonces cómo es que está publicada, sin embargo no va a entrar en vigor hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice si esta ley se ajusta a la Constitución, al derecho o no. Sí, mira, aquí hay un problema de carácter estructural, perdón si suena un poco como profesor de la UNAM, bueno, pues es lo que soy, pero el mismo presidente se acordará, ahí en el equipo y el auditorio se acordará que el presidente, en la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos, ante el exhorto del premiado y del propio presidente de la Comisión Nacional, que le piden al presidente que esa ley se discuta, el presidente de manera anuente le solicita al Senado de manera pública y abierta que discutan esa ley. Entonces es cuando se convoca a ese foro el día 11 de este mes. Nuevamente me parece que en una lógica de un presidencialismo que por mucho se le impone al Poder Legislativo, ya lo vimos, y ahora al Poder Judicial, me parece que esta solicitud del presidente es eminentemente de carácter político, no responde necesariamente al procedimiento legal, y como muy bien apuntas, Pepe, en cuanto sea publicada en el Diario Oficial de la Federación el día de mañana, pues esa ley cobra vigencia. Ahora, que el presidente no desee usarla hasta que la Suprema Corte de Justicia lo avale el contenido de la ley, sobre todo porque ha habido algunas manifestaciones, incluso de senadores de la República, que han planteado que van a recurrir a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se pronuncie y, desde el punto de vista de ellos, la declare como inconstitucional y por tanto claro, es decir, al aparecer publicada en el Diario Oficial de la Federación, queda promulgada, entra en vigor a partir de mañana, pero el gobierno federal no utiliza esa ley, ha dicho el presidente, hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia, en su caso, declare si es o no constitucional. Para resumirlo brevemente. Así es, lo dijiste mucho mejor que yo, Pepe, y eso me da gusto. No, bueno, yo no soy catedrático universitario, pero te he aprendido mucho, Javier Oliva, te he aprendido mucho. Sí, es este procedimiento, por eso es más político que jurídico. Entonces, lo que quiere el presidente, a mí me parece, que yo lo interpreto así, quiere cubrir todos los procedimientos, por supuesto legislativos y en este caso políticos, para que la ley, pues, aunque esté impugnada obviamente por distintos sectores o distintas organizaciones sociales y multilaterales,
pues entre con el mayor respaldo jurídico institucional necesario para que entonces, a mí pues, sobre todo me interesa señalar esto, que si se aprueba esta ley por parte, o la reconoce. Se cortó la llamada con el doctor Javier Oliva, hubo una interrupción en la comunicación que no era la mejor del mundo, pero dada la urgencia admitimos transmitir esta breve conversación para que nos expliquen, porque pues la verdad no entendíamos al principio, ahora ya nos queda bastante claro. Entonces eso quiere decir que ya sale sobrando la exasperación de personajes de la política, de organismos sociales, colectivos, en fin, de comisiones de derechos humanos, la Interamericana, incluso Naciones Unidas, sale sobrando pues la solicitud para que el presidente de la República vetara la Ley de Seguridad Interior, que impidiera pues la publicación en el diario oficial y su entrada en vigor a partir de mañana. Mire, por ejemplo, el ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas, junto con otros políticos activistas, enviaron una carta al presidente Peña en la que lo exhortaron a ejercer su facultad de veto de esta Ley de Seguridad Interior y le advirtieron que el combate al crimen organizado no puede ser una coartada para el restablecimiento del autoritarismo. Los activistas calificaron como una simulación las audiencias en el Senado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto ya queda sobrando. Javier Oliva, hemos recuperado la llamada. Aquí estoy, sí. Entonces, sí, te digo, es una ley muy polémica. Pero ya sale sobrando ahora cualquier controversia, bueno, no controversia, sino me refiero a cualquier solicitud al presidente para que la vete. Sí, ya el único recurso que quedaría es interponer el recurso de inconstitucionalidad por un ciudadano cualquiera o una organización, y que sobre eso sí se pronuncie la Suprema Corte de Justicia. Aquí lo interesante es cómo se va a demostrar esta inconstitucionalidad. Me parece que se ha cuidado todos los flancos posibles en la redacción de la propia ley, y que si se aprueba, que es de esperarse por la Suprema Corte, será un instrumento muy importante para el próximo gobierno de la República. Sí, queda claro, el instrumento queda muy claro, pero va a ser impugnado. Seguramente ya lo advirtió, lo adelantó a priori, incluso antes de la aprobación el pasado 14 de diciembre, el propio presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hubo también, y tú lo escuchaste y tomaste nota, la interpelación por parte de la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Oficina de Derechos Humanos, Jan Jarab, quien dijo que le hacía un llamado al presidente de México para que esta ley no prosperara, porque es atentatoria contra los derechos humanos. Es decir, por ahí vienen las impugnaciones. Sí, aunque en el artículo 5 de la ley dice que cuando actúen las autoridades federales en suplencia de las autoridades locales en materia de seguridad pública, lo harán, y la expresión que voy a dar es textual, con respeto y restricto a los derechos humanos. Entonces, aquí la cuestión, Pepe, es que no podemos seguir como estamos, es decir, no a esta ley, pero sí a cuál, ¿no? Es decir, además esta ley se viene discutiendo desde el 2005 y hasta ahora se ha logrado pues este avance. Entonces sí creo que aquí el tema es, las autoridades civiles son las que van a quedar más comprometidas a recuperar la paz pública y la vigencia del Estado de Derecho, y es una cosa que queda muy claramente apuntada en la ley. Entonces eso me parece que sí hay que analizarlo y valorarlo, y que me parece, insisto, algo positivo, porque no es posible que desde el 2004 que se crean los presupuestos federales para el fortalecimiento de las policías locales, me refiero municipales y estatales, si hacemos un balance muy sencillo, como si fuéramos economistas del ITAM, costo-beneficio, cuántos cientos de millones de pesos se han invertido anualmente y cuántas policías municipales y estatales tenemos que funcionen de manera apropiada. Entonces veremos que obviamente el balance es profundamente negativo, y lo único que comenzamos a observar son problemas obviamente de corrupción, que a mí me parece que es parte de la resistencia que hubo por tantos años a que esta ley entrara en vigor. Pues queda claro lo que nos has comentado, y te lo agradecemos mucho, Javier Oliva, para tratar de entender lo que ya está publicado esta tarde en el Diario Oficial de la Federación con la firma del presidente, y por lo tanto, de acuerdo con la Constitución, entra en vigor a partir de mañana, pero también queda claro que el presidente no la va a utilizar hasta en tanto define la Suprema Corte su legalidad.
luego de contestar lo que procede por parte de las comisiones de derechos humanos, colectivos sociales, etcétera, que están en contra de la ley y que van a establecer una controversia constitucional. Queda claro entonces también la advertencia del presidente, y eso lo rescato, hacia los gobiernos de los estados respecto a la responsabilidad que tienen que admitir o tienen que adquirir, porque no va a ser la federación la que eternamente rescate a los gobiernos de los estados en estos temas. Así es. Y la otra cosa, Pepe, que es un asunto eminentemente político y de técnica jurídica, sería francamente difícil pensar que el presidente de la República firme una ley tan polémica con que tuviera flancos para ser impugnada o anulada por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es evidente que, insisto, es un mensaje de carácter estrictamente político, pero que deberá tener ya cubierto todo el procedimiento esta ley como se ha venido cuidando. Tú das por hecho que la Suprema Corte de Justicia va a resolver favorablemente a la intención del contenido de esta ley, de este decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, va a responder favorablemente a la intención del gobierno federal en contra de todos los que han protestado airadamente, causando una polémica terrible. Sí, mi vaticinio es que sí se va a pronunciar de manera positiva, sobre todo también porque la Suprema Corte de Justicia, al igual que el Poder Legislativo, han tenido un papel raquítico, por no decir pobre, en esta lucha que se ha emprendido en contra del crimen organizado, casos como los de Colombia o de Italia, donde no hay una convergencia decidida del Poder Judicial y del Poder Legislativo, pues difícilmente le pueden hacer frente. Entonces sí, me parece que esta es una oportunidad de la Suprema Corte de Justicia pues para demostrar que sí está en el proceso de coadyuvancia y de apoyo para recuperar la paz pública. Por ese lado me parece que es una buena oportunidad para que dejen a un lado la apatía que los ha caracterizado sobre este tema.